Vamos a Jueces capítulo 11. Desde el versículo 1 vamos a leer primero, vamos leyendo, vamos a leer del 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Estoy leyendo la PDT porque también la tengo lista para en algunos momentos subrayar algo que en esa versión es más clara. Y voy a buscar en la Reina Valera para leer junto con usted y que usted no lea una cosa y yo lea la otra. Listo, la tengo acá. Vamos, Jueces capítulo 11, versículo 1 al 3. Y dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. ¿Era hijo de quién? De una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera ¿a quién? A Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él ¿quién? Hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora les quiero leer la PDT, ahora sí. Jefté era un guerrero de Galaad, pero era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galaad. La esposa de Galaad tenía varios hijos y cuando crecieron no aceptaron a Jefté. Todos los hijos obligaron a Jefté a salir del pueblo y le dijeron: tú no vas a recibir ninguna de las posesiones de nuestro padre. Eres hijo de otra mujer. Así que Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de delincuentes que lo seguían. ¿Está viendo qué claridad de esta versión, no? Iglesia, esta palabra la he titulado: de lo vil y menospreciado escoge Dios. De lo vil y menospreciado escoge Dios. El primer punto de mi mensaje es: Dios es especialista en transformar un pasado sombrío en un presente y un futuro victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, para los que toman nota, juiciosos: Dios es especialista en transformar un pasado sombrío en un presente y un futuro como glorioso o victorioso. Iglesia, Jefté, este hombre, ¿quién dice la Biblia que fue? Miremos el contexto. Era un hombre esforzado, era un hombre valiente, era un guerrero galadita, pero tenía también una situación importante. Era hijo de quién? De una prostituta. Hijo de una prostituta. Su padre se metió con una mujer ramera, de cuya unión nació él. ¿Verdad que sí? Está tremendo esto. Pero resulta que ese hombre tenía una esposa con más hijos. ¿Y qué pasó cuando esos muchachos crecieron? ¿Aborrecieron a quién? A Jefté. Porque él no era hijo del matrimonio, sino que era un hijo fuera del matrimonio y con una mujer de dudosa reputación. Entonces lo menospreciaron. Jefté se halla en un contexto aquí de menosprecio, de rechazo. ¿Rechazado por quién este hombre? Por su familia. Rechazado por sus mismos hermanos, rechazado por su núcleo, por ser él hijo de quien es. No sé si de pronto a alguien le pueda suceder algo como esto y usted se pueda estar identificando con esta palabra quizá. ¿Sabe o conoce a alguien que le haya sucedido eso? Que quizá no es hijo del matrimonio, sino que es hijo por fuera del matrimonio como tal. Y mire,
estos hijos le rechazan, y no solo que le rechazan, sino que cuando estos otros hermanos crecen, lo expulsan de su territorio, porque dicen: tú no vas a tener posesión junto con nosotros, tú no vas a heredar junto a nosotros, porque tú eres hijo de otra mujer. ¿Está bien? ¿Qué tal el pasado de Jefté? Difícil, ¿verdad que sí? Nos ponemos en el lugar de Jefté, lo que es crecer en un ambiente así, donde el niño no tiene la culpa de los errores de los padres, ¿verdad? Ni de los pecados de los padres, porque ahora llamamos errores a los pecados, llamémoslo por su nombre. Los hijos no tienen la culpa de los pecados que cometen los padres, ¿cierto? No. Pero los hijos llevan las consecuencias de las malas decisiones de los padres y sufren estas consecuencias tremendamente. Este muchacho está sufriendo fruto de ese rechazo familiar y fruto de rechazar tanto a una persona, fruto de ser desobligante con alguien, fruto de menospreciar a alguien, a una persona, a un hermano, a otro que no tiene la culpa, porque muchas veces la gente es así. Se dedica a hacerle la guerra al que menos tiene que hacerle la guerra, a gente inocente que no tiene por qué pagar por los errores y los pecados de los grandes. Fruto de ese menosprecio, leíamos en el versículo 3 que Jefté sale huyendo después de que lo expulsan de su tierra, su misma familia, sus propios hermanos. ¿Para dónde se fue? Para otra región. ¿Y qué fue lo que se puso a hacer este muchacho? Armó una pandilla. Se hizo jefe de una pandilla de delincuentes. ¿Será que nos enseña esto, la palabra, algo? ¿Será que nos enseña algo la palabra? ¿Sabe lo que pasa cuando una persona es rechazada por su condición, por la situación en la que le tocó nacer, por las circunstancias en las que se dieron su vida, su nacimiento, su niñez? Y esa es la sociedad, una sociedad que rechaza, una sociedad de odio, una sociedad que hace a un lado a la gente, que menosprecia. Esa es la sociedad en que vivimos y en que ha vivido este mundo. Eso mire cuánto hace. Es que los males no son nuevos. El pecado es de vieja data, siempre ha existido. Este muchacho tomó estas decisiones, tuvo que irse. Oiga, qué curioso, después de que este chico es expulsado de su tierra, de su familia, entonces se le juntan los vagos, ¿no? Se le juntan preciso los delincuentes, se le junta preciso la gente de baja calaña que llaman. ¿Cierto que sí? Así es. Y se hizo jefe de ellos. ¿Por qué se hizo jefe de una pandilla de delincuentes? Este hombre tenía unas características allí. Sí, por el rechazo, claro. Pero era que este hombre era ¿qué? Como empezó este texto de la Biblia a describir a Jefté. Resalta primero que esforzado y valiente. Resalta en él unas características que son las más importantes. Era un hombre ¿qué? Esforzado, y también era un hombre valiente. Y lo último que dice, y era hijo de una prostituta. Pero me gusta que el escritor bíblico primero exalta estas virtudes tan importantes en él. Entonces él fue líder. Este hombre nació para liderar. Este hombre nació para ir al frente, ¿sí o no? Este hombre nació para coordinar. Este hombre tenía un espíritu de liderazgo. Y así fuera para el mal, pero lo ejercía, ¿sí o no? Así es. Iglesia, Dios es especialista en transformar un pasado sombrío en un futuro, en un presente y un futuro victorioso. ¿Sabe? Al Señor no le interesa
tanto de dónde venimos, y el pasado no lo podemos cambiar, pero nuestro presente y nuestro futuro sí puede ser cambiado por el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Iglesia, no importa cuál sea nuestro pasado, no importa, hijo, de quién somos, no importa de dónde venimos, no importa en qué circunstancias se dieron nuestra niñez, nuestro nacimiento, nuestra infancia. No importa en qué hogar tuvimos que crecer, no importa. A Dios eso es lo que menos le interesa. Cuando Dios le echa el ojo a una persona, Dios es especialista en glorificarse en alguien con un pasado bien complicado, bien sombrío, bien triste y bien vergonzoso. Amén. Dios es poderoso. Mire, sigamos leyendo del 4 al 11, a ver, del versículo 4 al 11. Y dice la palabra de Dios así: aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, enemigos de Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Cómo le parece? ¿Está viendo? Y dijeron a Jefté: ven, sé nuestro ¿qué? Nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis ¿qué? En aflicción? ¿Qué tal eso? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos ¿en dónde? En Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo, o sea, vuestro líder, vuestro comandante? Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová. ¿En dónde? En Mizpa. Iglesia, el segundo punto de este mensaje dice: Dios escoge de lo vil y menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge de lo vil y ¿qué más? Y menospreciado. ¿Para qué hace eso Dios? A fin de que nadie se enorgullezca delante de Él. A fin de que nadie se enorgullezca delante de Él. Y esa palabra, ese versículo está en primera carta a los Corintios 1:28. De lo vil y menospreciado escoge Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera carta a los Corintios 1:28. Qué hermoso es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. ¿De dónde le da? ¿De dónde? ¿A dónde acude Dios? ¿Y de dónde le gusta a Dios escoger para levantar gente de una manera poderosa? De donde hay gente que ha sido menospreciada, rechazada, envilecida. De allá le gusta al Señor ir para mirar cómo el Señor levanta vidas de una manera poderosa. Usted ve lo que acabamos de leer. Cuando todo estaba en paz, en tranquilidad, echaron al muchacho porque no le servía, ¿verdad que sí? No, tú no heredarás con nosotros.
No es que tú no vas a tener nuestros bienes, porque tristemente la gente anda pensando siempre en lo material, ¿o no? Muchas veces es que la casa, que me quedo con esto, que yo me quedo con lo otro, que a mí que me van a dar. Y mejor dicho, ya casi matan a los viejitos, muchos hijos, para rapidito quedarse con el tris de casa, ¿sí o no? Así es. Y rapidito, y a este que le irá a tocar, y por qué a este sí, por qué a este no. Y eso es terrible. Pegados de lo material, pegados de los muebles, pegados de las ollas, pegados de los enseres, pegados de las tierras, pegadas de cuanta cosa la gente, porque la tendencia es aferrarse a lo material por encima de los valores que como familia debemos tener. ¿Es así o no es así? La gente pelea por la pensión. Oiga, los hijos, la mujer, ¿a qué hora se pensiona este viejo? ¿A qué hora se muere? ¿A qué horas me quedo con la pensión? Y por ahí si tiene un seguro de vida, rapidito pa'l hoyo, con eso me quedo con el seguro de vida. Muchas mujeres que no conocen del Señor hacen eso. Eso aquí no se ve. Eso no se ve en gente de Dios. Eso se ve en gente por allá en las novelas esas, en esas novelas mexicanas, ¿sí o no? Así. Pero esa es la sociedad en que vivimos. Los muchachos estos estaban pensando en la tierra, en la heredad. Y este no es digno de heredar junto a nosotros porque es hijo de aquella mujer y no es parte de nuestra familia como tal, sino que es un cualquiera. No va a heredar porque lo importante era que la heredad. ¿Con qué se va a quedar este hombre? Nos va a quitar una parte que a nosotros nos corresponde y no lo vamos a permitir. Eso era cuando no había guerra en Israel. Estaban pensando solamente ¿en qué? En lo material. Pero vino el caos porque los amonitas, pueblo enemigo de Israel, se levantó contra Israel en guerra. Se armó el caos más tremendo. Vinieron los guerreros amonitas a pelear para destruir el pueblo de Israel y quedarse ¿con qué? Con las tierras. ¿Cómo le parece? Eso es pelear tanto como hoy día, pelear tanto por mirar a ver con qué se queda uno y viene de pronto un tsunami, viene un terremoto y acaba con todo. ¿Y qué pasó? Ahí es cuando se piensa que hay cosas más importantes, ¿verdad? Ahí es cuando la gente puede pensar que es más importante la vida y que hay cosas que tienen más valor, porque todo se acaba en un soplo. Vino la guerra. Necesitaban quien defendiera. ¿Se acordaron de quién? De Jefté. ¿Por qué se acuerdan de Jefté? ¿Ahora sí les sirve? Y él mismo les dijo, ¿no me sacaste? ¿No me aborreciste? ¿No me echaste de tu territorio y me sacaron de casa de mis padres? Ahora sí me llaman cuando están en aflicción. Pero es que Dios está permitiendo esto porque es que Dios quiere mostrar que Él se glorifica en personas que han sido menospreciadas y rechazadas, para levantarlas y avergonzar a los que se creen mucha cosa. ¿Sí o no, iglesia? Dios lo hace. Dios lo hace. Así lo permitió el Señor. Ahora se acuerdan de ese muchacho, ¿sabe por qué? Porque allá en ese pueblo todos no andaban sino pendiente de la heredad, de la posesión, de con qué me voy a quedar, de que este no herede, de que es que yo heredo, de tanta tierra me va a corresponder a mí, tanta al otro. Pero eran ¿qué? Cobardes. Eran cobardes. Ese pueblo tenía miedo, venían a hacer guerra contra ellos y no sabían quién los iba a liderar. Tenían temor de quedar destruidos por los amonitas. Pero se acuerdan que ese chino al que despreciaron era un tipo que tenía agallas. ¿Cómo le parece? Ese chino al que sacaron corriendo de la casa y le dijeron no mereces porque eres hijo de una ramera. Este tipo no le tiene miedo a nada. Este hombre es guerrero. Este hombre es esforzado. Este hombre es valiente. Y se fueron a buscarlo donde él estaba. ¿Sabe? Porque aquellos que un día nos menospreciaron, un día suplicarán nuestro favor. Así lo hace Dios porque Él lo permite. No sé si lo han vivido ustedes, pero mucha gente que un día nos menospreció
Mucha gente que un día nos rechazó, mucha gente que un día nos vio como poca cosa y no daba nada por nosotros, hoy se sorprende de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Puede pasar con usted también, ¿usted lo cree? El Señor lo hace porque Él se glorifica. Es que de lo vil escoge el Señor. Ahora lo están llamando. Ahora están llamando a Jefté porque Él es el que los va a ayudar. Él es el que los va a ayudar. ¿Qué dice el Salmo 113 del 7 y el 8? Salmo 113, versículos 7 y 8. También me gusta mucho lo que dice esta palabra, Salmo 113. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes. ¿Con los príncipes de qué? De su pueblo. Él levanta. ¿Sabe a quién estaba escogiendo Dios para estos planes y estos propósitos de salvar al pueblo de Israel de mano de los amonitas? Precisamente a este hombre menospreciable. ¿Sabe que se convirtió en un juez de Israel? ¿Sabe que fue gobernante de Israel y gobernó a Israel durante 6 años? A él lo pusieron a gobernar, a juzgar a Israel durante un periodo de 6 años hasta que él murió. ¿A dónde fue a parar este hombre que no valía nada para la familia? ¿A dónde lo lleva el Señor? Porque es que Dios hace esto con nosotros. Quiero que vayamos nosotros del versículo 29 al 33 del capítulo 11. Y dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová, ¿qué? Los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de ¿quién? De Israel. Fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Yo quiero darles el tercer punto de este mensaje y dice así: Dios debe ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Dios debe ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Iglesia, ¿quién fue el que dio la victoria al pueblo de Israel a través de Jefté? Dios. ¿Sabe algo que tenía Jefté en lo que yo estoy preparando este mensaje? Me doy cuenta de algo hermoso en la vida de Jefté. Quiero que vayamos a estos versículos. Versículo 9, para darnos cuenta algo que tenía Jefté. Versículo 9 del 11. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón. ¿Y qué más? Y Jehová los entregare delante de mí. Ahí. Esa frase es para subrayar las que le voy a decir en lo que vamos a leer. ¿Qué es lo que él le está diciendo a los ancianos de Israel? Si yo voy y peleo contra los amonitas, pero ¿qué es lo que él resalta? Que es Jehová el que los puede entregar en su mano. Un pandillero, iglesia,
Un delincuente se armó de gente de mala reputación, de mala calaña. Pero él tenía algo claro, y es que si no es Dios el que da la victoria, no hay nada. ¿Sí o no? Iglesia, qué cosas tan hermosas tiene este capítulo. Iglesia, es que es Dios el que va a entregar a los enemigos en nuestras manos, ¿verdad que sí? Es que es Dios el que va adelante peleando por nosotros, no es nuestra fuerza. ¿Sabe qué? Aquí Jefté no está diciendo, es que ustedes saben que yo soy un tipo de armas tomar. Ustedes ya me conocen porque han oído de mí, que yo soy el que mato y como del muerto. ¿Cierto que en ningún momento él se llevó la gloria? ¿Cierto que en ningún momento él se alabó a sí mismo? ¿Cierto que él no dijo, bueno, si yo les doy la victoria y si estos enemigos caen derrotados, entonces ustedes me van a ser el líder y el gobernante de Israel? No, las palabras de él fueron, si yo peleo contra los de Amón y Jehová, ¿qué? Los entrega en mi mano, ustedes van a cumplir lo que prometieron, van a cumplir lo que prometieron. Otro versículo, el 21 al 24, del 21 al 24, vámonos ahí, dice, pero que Jehová Dios de Israel entregó a Sejón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Aquí el que está hablando es Jefté y le está diciendo esto al rey de los amonitas. Jehová entregó a Sejón a todo el pueblo. Él está diciendo, fue Jehová. Porque es que el rey de los amonitas le está diciendo a Jefté que Israel tomó la tierra que no le correspondía. Y Jefté le está diciendo, no, es que no es que Israel la tomó, es que Jehová fue el que se la entregó. ¿Sí ve? ¿Estamos ahí? Y dice, y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Como vamos hasta el 24, seguimos. Se apoderaron también de todo el territorio de ¿qué? Del amorreo, desde Arnón hasta Jacob y desde el desierto hasta ¿dónde? Hasta el Jordán. Así que, vea esto, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Y vea lo que le dice al rey de Amón, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, con D minúscula, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Y el 27, ¿qué dice? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de ¿quién? De Amón. Iglesia, estamos viendo cómo habla Jefté del Dios de Israel y dice nuestro Dios. Le está diciendo al rey de los amonitas, a ustedes, si su Dios Quemos les dio una tierra, ustedes luego no la van a tomar. Pues la tierra que nosotros tenemos y tomamos fue porque Jehová nuestro Dios nos la entregó. Yo estoy queriendo resaltar en estos versículos quién era Dios en la vida de Jefté. Y por eso este tercer punto yo le he puesto, Dios debe ocupar en nuestra vida el lugar que le corresponde. Iglesia, Dios levanta del polvo al miserable, lo levanta del muladar y lo hace sentar con príncipes, lo lleva a tener cargos de honor, de privilegio. Dios hace cosas grandes en la vida de la gente, de nosotros. Dios transforma nuestro pasado y Dios nos da un futuro y un presente glorioso y poderoso. Pero
lo más importante es que Él debe ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Porque muchas personas tienden a olvidar quién es el que lo ha hecho. ¿Quién es el que da la victoria? Cuando mucha gente sale de la condición en la que estaba, puede olvidarse del Señor, porque el ser humano es muy dado y somos muy dados a olvidar. Por eso en Deuteronomio, en Éxodo, el Señor a través de Moisés le repetía al pueblo: cuídate de no olvidar. ¿Cuídate de qué? De no olvidar. Cuídate de no olvidar. ¿Cuántas veces el Señor a través de Moisés le dijo al pueblo de Israel: no vaya a ser que comas y te sacies y edifiques casas en que habites tú y tu descendencia, y tengas buenas tierras y te sacies de todo el fruto de la tierra, y después digas en tu corazón que fue tu inteligencia la que hizo eso, que fue tu estrategia, que fue por tu sabiduría, por tu poder? Cuídate de no olvidar, cuídate de no darle a Dios la gloria, porque Dios debe ocupar en nosotros el lugar que le corresponde. Dios cambia nuestro pasado miserable y Dios nos da lugar de honor delante de Él. Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos, porque eso lo dice el Salmo 23, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Eso lo hace el Señor, por supuesto que sí. Dios es especialista en hacer de lo que no es algo que es, para que nadie se jacte delante de Él ni se enorgullezca. Por eso ninguna persona debe enorgullecerse delante de Dios por los logros, por las victorias, por los títulos, por todo lo que haya podido conseguir. ¿Por qué? Porque si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Porque si Dios no es el que cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si Dios no lo hace posible, no es posible. Amén. Si Dios no lo hace posible, no es posible. Todo ocurre por Él. Qué tremendo es esto. Iglesia, Jefté tuvo un pasado tremendo y se juntó con malandros, pero algo él no podía olvidar, y es quién era Dios en su vida. Y esto es rescatable. ¿Por qué en este tiempo? Porque la época de los jueces está enmarcada por 300 años de apostasía, y lo he repetido, pero no les he dicho qué es apostasía. Apostatar es renegar de la fe que un día teníamos. Es ya dejar de creer en Dios. Es un día olvidarnos de Dios. Es un día dejar a Dios por seguir dioses ajenos. Es dejar a Dios y olvidar todo lo que ha hecho por nosotros, por ya no creer más en Él. Abandonar a ese Dios en el cual estaba puesta nuestra esperanza. Por eso entre las señales de los últimos tiempos está esta: que muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. Mucha gente que decía tener a Dios en su vida, un día ya usted no la verá por ninguna parte. Ya un día ya la verá con otras cosas raras, con argumentos extraños, diferentes, alejados totalmente de los principios de Dios a través de su palabra. 300 años de apostasía en la época de los jueces. El pueblo pecaba, clamaban a Dios cuando estaban mal. Como esta gente cuando estuvo mal se acordó que ese hombre era valeroso, que no le tenía miedo a nada y que él podía ser el líder de ellos para ayudarles a pelear esa guerra. ¿Cómo le parece? Que él era el preciso para esto que se necesitaba. Se acordaron de él. Ese pueblo cuando estaba en aflicción se acordaba de Dios. Jefté vino, pero vino no en su propio nombre, vino en el nombre de ¿quién? Del Señor. Él dijo: si Dios entrega a esos enemigos en mi mano. Él dijo: Jehová fue el que desposeyó la tierra de todos los que la habitaban. No fuimos nosotros, fue Jehová. A nosotros no nos vengan a decir nada, porque nosotros no le quitamos nada a nadie. Fue Dios el que nos entregó eso. ¿Sí o no? Fue Dios el que nos entregó. Y dice: es que Jehová es el que lo ha hecho.
No sé si esa es una razón poderosa por la cual Dios quiso levantar ese hombre, pero quiero pensar, siempre Dios mira el corazón. Dios no mira lo que mira el ser humano. El ser humano se fija en las apariencias, ¿verdad? Pero Dios no mira lo que mira el hombre, dice la palabra. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira es el corazón. Dios mira lo profundo y Él sabe a quién levantar y Él sabe cómo cumplir sus propósitos en cada persona. Póngase de pie en esta mañana, iglesia. Iglesia, no es excusa para nosotros decir que porque venimos de un contexto difícil, entonces vamos a alejarnos del Señor. ¿Verdad que sí? No es difícil para nosotros pensar que Dios no lo puede hacer con nuestra vida a pesar de lo que estemos viviendo. Iglesia, ¿cuánta gente dice que nació en X condición y así tiene que morirse? ¿Cuánta gente piensa que porque un día el pasado no le mostró sino dolor, tristeza, tragedia, no le trajo sino angustia, así tiene que vivir toda la vida? Iglesia, si hoy por la palabra estamos viendo cómo Dios transforma el pasado de una persona. No sé si usted habrá escuchado gente decir: es que yo siempre he sido tan de malas, es que a mí siempre me ha ido bien, y empiezan a recordar desde su niñez. Es que yo cuando era pequeño a mí todos me rechazaban, nadie daba nada por mí. Es que yo me crié en un hogar donde yo fui el hijo que nació en otra familia, en otro hogar, con otra mujer, con otro señor. Es que por eso a mí no me va bien, porque desde un principio me marcaron la vida. Es que me hicieron, me acontecieron. Quizá gente que fue abusada desde niño, quizá gente que pasó por dificultades tremendas. Y hoy dice: nunca voy a poder ser feliz porque tengo eso en mi mente, en mi memoria. ¿Sabe que el Señor ha venido hoy para decirnos que en Dios las cosas son muy diferentes? Que Dios utiliza nuestro pasado para glorificarse. Que aunque en el pasado de nosotros nada pueda cambiarse, porque lo que ya se hizo, Dios puede escribir una nueva historia. Que Dios de aquí para adelante construye un nuevo libro con nuestra vida. La historia se reescribe cada día por la mano de Dios. Que Dios te puso el ojo encima, iglesia, y me puso el ojo encima, sin importar de dónde venimos, sin importar lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Iglesia, yo no creo, y usted lo sabe, en que alguien tenga que arrastrar maldiciones generacionales por siempre. Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Cristo poderoso que cortó la maldición en la cruz del Calvario. Y eso es lo que predico, iglesia. No creo en gente que vive miserable toda la vida, porque el abuelo fue miserable y el tatarabuelo también. Creo en gente que se aferra al sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Si esta historia pasó, y esto pasó antes, Cristo sin venir, sin derramar su sangre preciosa en una cruz por nosotros, sin hacer esa obra expiatoria por nosotros, sin redimirnos de pecado, de maldad, de rebelión, de iniquidad, y aún Dios peleando su guerra por cada persona. Esto está en el Antiguo Testamento, lo que leímos hoy. Iglesia, nosotros con Cristo tenemos vida nueva. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Iglesia, dice la palabra que no estemos recordando el pasado, que no echemos mano del pasado, porque Dios hace cosa nueva en nuestra vida. Dios hace cosa nueva. Iglesia, no importa si en nuestra familia la gente vivió de manera miserable, inmoral, si hubo delincuencia, si hubo pecado, si hubo gente presa, si hubo gente aún que asesinó, que hizo cosas tremendas. Si en el pasado hubo abortos porque no conocíamos del Señor, si en el pasado hicimos cosas indebidas y mucha gente recurrió a cosas terribles. Iglesia, Dios hoy cambia nuestra vida para bien,
Porque Él viene a decirnos que la sangre preciosa de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos. ¿Y sabe lo que es limpiarnos? Limpiarnos es dejarnos totalmente sin mancha, sin contaminación. Cuando la sangre preciosa de Cristo es derramada y fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados, nosotros fuimos lavados por esa sangre preciosa. Nosotros fuimos lavados de toda inmundicia. Allí quedó clavada toda maldición. Allí quedó clavada toda nuestra tragedia, toda nuestra miseria. En la cruz del Calvario Cristo llevó nuestra miseria. Él se hizo maldición por nosotros. Él se echó encima nuestra miseria y fue crucificado así para que hoy nosotros tengamos libertad, iglesia. Para que hoy nosotros estemos libres y victoriosos, iglesia. Y seguro que el Señor sí quiere que a partir de hoy nosotros empecemos a vernos diferentes, que empecemos a poner a Dios en el lugar en que tiene que estar en nuestra vida, donde Él sea el centro, donde nos aferremos a lo que Cristo hizo, no a lo que nosotros hicimos hace muchos años. Que nos aferremos es a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué importa lo que ya pasó si Dios está haciendo algo nuevo? Dios es experto, dijo alguien, en enderezar palos torcidos. Y es que con un palo torcido, decía alguien, Dios es capaz de dar un golpe recto. Iglesia, nuestra tragedia del pasado Dios la transforma en bendición. Cuántos hijos que nacieron quizá de la manera y en las condiciones como no tuvieron que haber venido al mundo, quizá por desobediencia de nosotros, por rebelión, por hacer las cosas de manera errada. Hoy el Señor los está usando para su gloria. Y hoy el Señor levanta a esa nueva generación, una generación así por la que antes nadie daba nada, pero hoy el Señor se quiere glorificar y se está glorificando en gente que es un testimonio y un instrumento poderoso en las manos de Él para venir a decirle al mundo que en Dios todo es posible y que todo es nuevo. Iglesia, en Dios todo es nuevo, todo es nuevo. Mira Dios cómo nos levanta y nos fortalece cada día. Iglesia, no caminemos más en derrota, caminemos mirando a Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Él comienza y termina todo. En Él es que debemos refugiarnos, sea Él nuestra esperanza, sea Él nuestra esperanza. Iglesia, si vienen voces, la voz del enemigo, la de tu conciencia, tu propia voz, a decirte que no eres quien, que Dios no te va a usar, que Dios no te va a levantar, que ya te pasó el tiempo, que los años ya pasaron, que ya perdiste la oportunidad. Dile al enemigo que Dios te ha levantado. Recuérdale al enemigo cuál es su futuro, porque él no podrá venir a recordarte tu pasado. No tienes pasado sino para testimonio, iglesia. No tenemos pasado sino para saber de dónde nos sacó el Señor. Y no es hora de lamentarnos, iglesia. Es hora de agradecer por todo, porque todo lo que hemos vivido, porque todo lo que hemos pasado, porque todas las circunstancias que nos han rodeado y el contexto familiar y todo cultural, todo nuestro contexto ha servido para que Dios escriba su historia en nosotros. Todo ha servido para traer luz donde hay oscuridad, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Toda esa tristeza ha servido, toda esa aflicción, todo ese llanto, todo ese dolor, toda esa angustia sirve para que hoy otros tengan esperanza y digan: si Dios lo hizo con él y lo hizo con ella, seguro que lo hará conmigo. Para que otros encuentren en nosotros un punto de referencia, un punto de encuentro, y digan que no somos de otro planeta, que somos personas de carne y hueso, que hemos pasado dificultades, pero que Dios de allí también nos ha levantado. ¿Por qué permite Dios que pasen cosas? ¿Por qué tenemos que vivir circunstancias adversas? Bueno, por muchas cosas, pero lo único cierto y seguro es que Dios no se queda varado por eso. Es que Dios empieza a hacer algo nuevo. Iglesia, dice en Jeremías capítulo 18 que Dios hizo descender a Jeremías allá a la casa del alfarero, y dice que él vio como el alfarero estaba armando una vasija, estaba haciendo una vasija de barro.
Y dice Jeremías en su libro que él vio cómo esa vasija se echó a perder en las manos del alfarero, pero que ese alfarero tomó de los pedazos rotos de esa vasija y la volvió a armar y la volvió a hacer una vasija como a él le pareció bien hacerla, y la hizo de nuevo. Y le dice Dios a Jeremías en ese momento: ¿es que acaso crees que yo no puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel? ¿Es que acaso tú crees que fue que ya te perdiste en mis manos? No, no te has perdido, porque yo soy capaz de coger de los pedazos rotos de las vasijas que cayeron al suelo, que se destruyeron. Yo soy capaz de hacer una vasija nueva y mucho mejor. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida, iglesia. Eso es lo que hace el Señor. Él construye con los pedazos de nuestra vida, con nuestra historia, con nuestro pasado. Él es el alfarero, a Él se le conoce así, porque el alfarero construye vasijas de barro maravillosas y hermosas, moldeadas directamente por su mano. El alfarero utiliza solo un torno que le da vuelta ahí a la rueda, pero las manos de Él son las que le dan forma a esa vasija. Y por eso Dios es el alfarero. Él es el que nos está dando forma, iglesia. Él es el que nos está dando forma. Mira cómo en la vida de Jefté, ese pasado terrible, triste, sombrío y hasta vergonzoso de él, Dios lo utilizó para glorificarse. Dios hizo de él un guerrero. Dios hizo de él un hombre esforzado, un hombre valiente, que fue en el único que pensaron en el momento de la dificultad, y fue en quien Dios quiso derramar su Santo Espíritu para darle la victoria al pueblo de Israel. Fue ese hombre por el que nadie daba nada, iglesia. Fue ese hombre al que Dios quiso utilizar. ¿Y qué sabes tú, iglesia? Si Dios te está usando para sus propósitos y todavía no te has dado cuenta. Si Dios te quiere levantar a grandes niveles en Él y darte la victoria en medio de tus enemigos, en medio de tu misma familia. Si aquellos que te menospreciaron un día suplicarán tu favor, y un día cuando necesiten ayuda, oración, un día cuando necesiten quien venga, quien pelee, quien interceda por ellos, te buscarán a ti, iglesia. Te buscarán a ti, iglesia. Y el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y tú mostrarás quién es el que está en ti, iglesia. Y tú mostrarás quién es el Dios poderoso que te sostiene, el Dios que te ha levantado, el Dios que pelea tu guerra, el Dios que te sustenta y que te cuida. Iglesia, este mensaje viene para levantarnos. Este mensaje viene para animarnos. Este mensaje viene para fortalecernos en este día, iglesia. Para que no demos la espalda a Dios, para que no retrocedamos, para que nos soltemos ahora de toda carga, para que soltemos esas cargas que nos asedian, iglesia, para que dejemos de arrastrar cadenas, iglesia, de miseria, de angustia, de pasado, y empecemos a caminar en ese presente y en ese futuro poderoso que el Señor tiene para nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias hoy por tu palabra. Te damos muchas gracias por lo que estás haciendo aquí. Te honramos y te bendecimos y te decimos que nadie es como tú. Gracias por lo que estás haciendo, y hoy, Señor, has traído a este pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo poderoso. Gracias, oh Dios, porque las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias porque no hay pasado que pueda esclavizarnos de por vida. Gracias porque nuestro pasado quedó sepultado en Cristo Jesús. Gracias porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Gracias porque ahora lo que la gente verá es al Dios poderoso que nos sostiene. Gracias, Señor, porque ahora, Dios de los cielos, estamos en ti. Estamos en ti escondidos y vamos para adelante en victoria. Y vamos, Señor, con la bandera de Dios en nuestra mano y diciendo: Jehová es nuestra bandera. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor. Iglesia, dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Gracias damos a Dios por su palabra. Bendito sea su nombre. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Poderoso Dios, poderoso es el Señor.